Bueno, bueno, chicos, continuamos entonces con el segundo Zoom del 1 de septiembre. Entonces teníamos el tema de la dosis absorbida y podemos decir que energía absorbida es igual a energía sobre masa. ¿Sí? Recuerden que siempre a todas estas cosas que vamos a ver puede ser, ¿no es cierto?, reemplazado en forma matemática por valores, por números, para obtener ese número de la energía absorbida en el cuerpo. Entonces, durante el tiempo fueron cambiando las unidades, ¿sí? La unidad antigua de energía absorbida era el rad, ¿sí? Después fue cambiando, ¿sí? Esta unidad describe la cantidad de radiación recibida por un paciente y un rad era igual a 100 ergios sobre gramo, o sea, ergio energía, gramo masa, o sea que seguimos cumpliendo esa fórmula que habíamos visto recién. En el radiodiagnóstico, ¿sí?, la energía usada, digamos que es el rad, y que sirve para medir esa radiación absorbida en el tejido óseo, muscular, en el aire. Y la unidad actual es el Gray. O sea que la unidad actual de energía absorbida es el Gray. ¿Sí? Es esta sigla que está acá abajo y tenemos acá, ¿sí?, el símbolo Gray. El Gray, ¿sí?, si vamos para atrás, también sigue cumpliendo con lo que es energía sobre masa. Sabiendo ese principio, ¿sí?, entonces se empezó a estudiar algún tipo de daño biológico que podía hacer esa dosis absorbida al individuo vivo. Entonces, lo que se empezó a hacer fue ensayo de laboratorio, ¿sí?, con diferentes radiaciones. Se fue irradiando a ratas, en este caso no son ratas, son conejos, ya lo sé, ¿sí? Lo que pasa es que no tenía foto de conejos siendo irradiados, así que bueno, dejé la foto posterior, ¿sí? Y lo que se hizo fue ver qué pasaba cuando se expone la misma cantidad de radiación, pero con distintas fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se podía llegar a estudiar que el efecto biológico no era el mismo, ¿sí? O sea que yo tenía a los pobres animalitos, lo exponía a distinta radiación de distintas fuentes con la misma ubicación, ¿sí?, lo que iba a irradiar, pero el resultado no era el mismo. ¿Nosotros qué tipo de radiación conocimos, chicos? ¿Recuerdan? Se refiere a alfa, beta, directo. gamma. Exacto. Alfa, beta, ¿qué más? La gamma. Gamma, perfecto. ¿Qué más? Rayos X. X, perfecto. Básicamente esos cuatro. Alfa, beta, gamma y X. ¿Sí? De todos estos que hablamos recién, ¿cuál será el que mayor daño biológico podría llegar a ser? Gamma. Gamma. En sí todos. Todos, pero bueno, alguno va a ser gamma. ¿Sí? Alguno va a ser más propenso. Entonces, vamos a seguir ahora viendo qué pasó con estas pobres bichitos que estaban ahí. En este caso sí, vamos a hablar de los conejos, ¿sí?, que fueron, ¿no es cierto?, expuestos a 100 rad cada uno, ¿sí?, en el cristalino. Variaban las fuentes, alfa, beta y gamma, y el daño fue distinto cada uno de ellos. O sea, la cantidad de radiación absorbida en los tres casos fue la misma,
Pero el daño biológico fue distinto, ¿sí? O sea, cambió la distribución de la energía, por lo tanto cambiaba el daño biológico. Lo que más salió afectado fue el caso del cristalino del conejo, que pobrecito le tocó ser irradiado con alfa. Recuerdan que alfa, ¿sí?, lo frenaba una hoja de papel. Por lo tanto, toda esa descarga energética, si bien todos son ionizantes, tienen una alta tasa de ionización, ¿sí?, la descarga, ¿sí?, en un recorrido muy corto de ese tejido, o sea, prácticamente sobre la superficie de ese cristalino. ¿Está bien? Y ahí empieza a aparecer lo que habíamos chumeado la vez pasada, que era el LED, que era la transferencia lineal de energía. ¿En dónde? Podemos entonces decir que alfa tiene el LED, o sea, esa transferencia lineal de energía, más alta, mientras que gamma y X tienen el LED más bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, voy a penetrar completamente. Fíjense, acá alfa, ¿sí?, queda en una superficie bastante menor que beta, pero gamma o X lo atraviesan. Quiere decir que esta radiación, esta fuente, me va a producir mayor daño biológico. Y esto se debe a que justamente la transferencia de la energía es la más alta. ¿Sí? Sabemos que gamma es la más penetrante dentro del espectro. ¿Sí? Está un poquito por encima de lo que son rayos X. Por lo tanto, en un volumen de tejido amplio, minimiza el daño biológico. Obviamente, chicos, cuando veamos Chernobyl, tenemos radiación gamma en una alta exposición, obviamente que vamos a tener contaminación, ¿sí?, por radiación. Pero digamos que a los fines para entender la transferencia lineal de energía, tenemos que entender entonces que un disparo de alta radiación, ¿sí?, va a hacer menos daño que disparos de baja radiación. Si lo llevamos a radiología convencional, cuando yo hago una placa de cráneo, por ejemplo, que el rayo incide acá en nación, fíjese que tengo el cristalino bien cerca, prácticamente entonces voy a recibir una dosis de radiación directa al cristalino de rayos X. ¿Sí? Por eso es que me conviene siempre darle la dosis de radiación exacta, por un lado, y otros opinan que en la placa de cráneo me conviene hacerla posterior anterior, ¿sí?, para que llegue la menor radiación posible al cráneo. Pero bueno, eso se verá más adelante. Considerando entonces estos factores, ¿sí?, fue necesario buscar una magnitud para estudiar una referencia a ese daño biológico, ¿sí?, en cuanto a la dosis absorbida en los distintos mamíferos. La antigua denominación era el REM, ¿sí?, y después fue cambiando. O sea, vamos así con el REM, y a esto había un cierto valor numérico, sí, que era la radiación absorbida, y que también se puede calcular con una fórmula que decía que la dosis, o sea, el REM, es igual a la dosis, que es el RAT, por FQ, que bien, FQ es una constante que va a depender de qué, de la fuente que yo estoy utilizando. ¿Sí? Esta radiación absorbida, ¿sí?, la unidad actual es el Sieverts, ¿sí?, y un Sievert es igual a 100 REM. ¿Sí? Las distintas fuentes de radiación van a tener un FQ distinto, ¿sí? O sea que si yo tengo que aplicar esta fórmula, si yo no tengo de repente el RAT, lo tendré que ir calculando, ¿sí?
Pero sí lo que voy a tener siempre constante va a ser la fuente con que estoy irradiando, que puede ser alfa, neutrones, neutrones rápidos, delta, gamma o X. ¿Sí? Fíjense, en esta escala, ¿sí?, este valor, esta constante, que va a ir de 10 a 20 para alfa, o sea que yo cuando tengo el RAT, lo tengo multiplicado por 10 o 20, esto va a depender de la tasa, ¿no es cierto?, de incidencia, va a ser muchísimo más alto que cualquier otro. Fíjense, gamma o X, a tener esa tan penetrantes, que prácticamente, ¿sí?, la dosis va a ser igual al RAT, porque lo tengo multiplicado por 1. ¿Sí? Es un poquito trabalengua, ¿no, chicos, esto? Bastante Sí. para mí. Bastante. No, pero tranquilo. Yo por suerte no le voy a tomar ejercicios. Yo, a no ser que la profe de matemática quiera tomar el ejercicio, pero vamos a tratar que no, tranquilos. Bueno. Vamos a seguir entonces con otro ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos, ¿se acuerdan de radioactividad? ¿Se acuerdan de Marie Curie? ¿Sí? Entonces, hay también una unidad de radioactividad que es el Curie. ¿Sí? Y esa unidad de radioactividad tiene un valor que es igual a 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. ¿Sí? O sea, un Curie es igual a 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Otro valor que aparece en la reactividad es el Becquerel, que en la unidad de la radioactividad del sistema internacional dice que un Curie es igual a 3,7 por 10 a la 10 Becquerel, y a la vez un Becquerel es igual a 2,7 por 10 a la menos 11 Curie. ¿Sí? Estos valores, chicos, nosotros no los vamos a utilizar, nada de esto lo utilizamos, ni otra formulita que vamos a ver ahora, en la aplicación de una radiografía. ¿Sí? Pero sí, esta terminología, ustedes la van a ver aplicada después en otro tipo de materia, por ejemplo, en medicina nuclear. ¿Sí? Que ahí sí van a tener que hacer algún cálculo de esto, y bueno, ya la profe en su momento lo va a ampliar un poco más. ¿Sí? Pero acá tengo que saber que tanto los rayos X, ¿sí?, y esa radiación que la puedo cuantificar, también puedo calcular, ¿sí?, hace distintos cálculos. En este caso puedo calcular el Curie, puedo calcular el Becquerel, ¿sí?, siempre partiendo de una base de algún dato ya confirmado. Acá Profe, tenemos dice más Alicia que se fórmulas. va a conectar. ¿Quién? Alicia que se está conectando, si la acepta. Sí, pero también no me apareció todavía acá. Ah, justo mandó un mensajito Sí, por sí, eso. sí, sí. Sí, creo que también me llegó, pero no. Yo a medida que van apareciendo acá lo voy aceptando. Queden tranquilos, chicos. Sí. Bien. Este es otro tipo que ustedes van a utilizar si es que hacen en algún momento medicina nuclear. Por cierto, todos estos cálculos, chicos, ahora lo hace una máquina, ¿sí? Pero hay que tener un mínimo conocimiento. Esto es una actividad final. Esto significa actividad final. La actividad final va a ser igual a una actividad inicial, o sea, actividad 0, por una constante, o sea, E, que es de C menos 0,693, sobre tiempo medio por tiempo. Bien, ahora le explico qué es todo esto. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Ahora bien, vamos a imaginarnos que hay que hacerse un estudio en medicina nuclear. ¿Sí? Vamos a poner que hay que estudiarse tiroides. ¿Sí? Para estudiar tiroides, en medicina nuclear, van a utilizar un radioisótopo,
¿Qué puede ser el yodo? Yodo 131 o 125. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ese preparado, ese yodo, ¿sí? Tiene una vida media de determinado tiempo. Vamos a suponer, no recuerdo bien ahora, pero vamos a suponer que son 6 horas. ¿Sí? Bien, yo a las 8 de la mañana preparo mi cóctel, ¿sí?, de yodo. ¿Vamos bien? Y resulta de que tengo a la paciente lisa para estudiarla. ¿Yo qué hago? Se le pone la vía, ¿sí? Porque hay que inyectarla. Entonces se carga un volumen de 10 centímetros cúbicos y se le pasa ese contraste. ¿Está bien? Que se preparó a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y me sale el estudio perfecto, divino. Ahora resulta que a las 11 de la mañana yo le tengo que hacer un estudio a Bogado. ¿Está bien? Y le tengo que utilizar el mismo contraste. ¿Sí? O el mismo radioisótopo, perdón. Yo le tendré que dar la misma cantidad. ¿Se acuerdan que antes he utilizado 10 centímetros, una jeringuita de 10? Ahora, a las 11 de la mañana, ¿utilizaré el mismo volumen o tendré que hacer alguna variante? ¿Qué creen ustedes? Una variante. Y alguna variante. ¿Y por qué? O sea, tengo que darle Dura, más Porque cantidad, tengo, menos si cantidad. por dura el ol- 6 so- horas, está todavía activo la droga. Se va descargando energía, Ahí está. va ¿Se perdiendo acuerdan de energía. radioactividad? ¿Se acuerdan que va liberando energía hasta llegar a un momento que ya liberó toda la energía y que no es más reactivo? Entonces lo mismo pasa con esto, ¿sí? Por eso hay que calcular la actividad, ¿sí?, inicial para saber el volumen que yo puedo o debo inyectar, ¿sí? Entonces, sabiendo, ¿sí?, la actividad inicial de cuánto es, lo multiplico, ¿sí? Tengo acá el tiempo medio de ese radioisótopo, 6 horas, por el tiempo. ¿El tiempo qué era? 8 de la mañana. Bueno, acá. Multiplico por acá. ¿Y el otro? ¿Cuál era? ¿A las 11 de la mañana? Bueno, lo tengo acá. En definitiva, esta concentración de actividad es igual a la actividad, que va a ser esto, sobre volumen. ¿Sí? Y eso va a ser resultado, digamos, la cuenta del volumen que yo tengo que inyectar. ¿Se entiende más o menos, chicos, dónde apunta esto? ¿Sí? Repito, esto no lo utilizamos en radiodiagnóstico, pero sí hacer, ¿no es cierto?, cosas que tienen radiación, sí debemos mínimamente conocer esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto sí lo van a ver en medicina nuclear después ustedes. Y el que haga en algún momento, por ahí trabajan como técnico en medicina nuclear, estas unidades las van a manejar, ¿sí? Pero ya prácticamente tienen tablas, convertidoras, todo, o sea que es mucho más mecánico, tienen que estar haciendo cuentas todo el tiempo. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió esto, chicos? ¿Para qué se utiliza? Sí, entonces ahí arriba, donde dice actividad inicial 0, Sí, ahí irían los 10 milímetros que primero se le inyectó. exacto. Exacto. Acá me va a dar, ¿no es cierto?, la actividad. ¿Sí? Que, Por el tiempo, por el a lo tiempo. último. Exacto, por el tiempo. Bueno, seguimos. Dosis de exposición, ¿sí? En este caso, volvemos también un poquito para atrás con las unidades, es la unidad de carga que llega al dosímetro unidad de aire. ¿Sí? O sea que es coulomb sobre kilogramo. Y la unidad es el Roentgen. ¿Sí? Yo esto le habíamos dado la vez pasada, sí, que era, ¿no es cierto?, esa dosis de exposición que era que se tomaba en cuenta la salida del tubo. ¿Sí? Se mide Roentgen. Pero, bueno, lo que mide el dosímetro es la dosis absorbida. Seguimos.
Justamente, dosis absorbida es la energía entregada por ese radioisótopo, ¿sí?, sobre la masa del tejido irradiado. O sea que va a ser energía sobre masa del órgano. Joule, ¿sí?, que va a ser energía sobre kilogramo. Y la unidad es el Gray. Un Gray es igual a 100 Rad. Otra cosa que también se calcula en dosimetría es la dosis equivalente, que no es más ni menos que la sumatoria de los WR. Los WR es una constante, ¿sí?, de la dosis absorbida de cada órgano, ¿sí? O sea, yo tengo WR para fotones X o gamma y electrones es igual a 1. Protones 2, neutrones 20. ¿Sí? Si yo tengo que saber esta dosis equivalente, ¿sí?, de algo que ha recibido radiación, primero tengo que saber la fuente, ¿sí? Una vez que sé la fuente, con esta tablita, ¿sí?, saben si qué órganos fue, ¿no es cierto?, alcanzado por esa radiación. Entonces, vamos a suponer que es el hígado, el vaso, el estómago, bien, y fue irradiado con neutrones. Bueno, hacen esta sumatoria de los órganos que fueron alcanzados por esa radiación. ¿Sí? Quiere decir que la dosis equivalente, H, es igual a la sumatoria de los WR, que son estos valores, por la dosis, ¿sí?, absorbida. En este caso, la unidad es el Sievers. Un Sievers es igual a 100 Rem. Acá, tanto el Grace como el Sievers son unidades actuales. El REN y el RAT son unidades que ya han dejado de circular. No hace falta, chicos, que esto tengan ustedes conocimiento de todos estos valores, sí, pero sí de estas formulitas. Dosis efectiva es la sumatoria de WT. WT son factores de ponderación por tejido, ¿sí? O sea que la dosis efectiva es la sumatoria de los WT por la dosis equivalente de cada órgano. Fíjense que aparece dosis equivalente, va un poquito para atrás, dosis absorbida. O sea que muchas veces para calcular algo de esto, ¿sí?, si la fórmula me dice acá, por ejemplo, que la dosis efectiva es igual a la sumatoria de los WT, lo tengo. Pero si no tengo, ¿no es cierto?, la dosis equivalente, la tengo que calcular. ¿Sí? O sea, todo este enjambre de fórmulas, ¿sí?, llevaría a que si nosotros le ponemos números efectivos, podríamos estar gran parte del cuatrimestre haciendo cuentas, y a mí me interesa que las cuentas las hagamos más para entender qué dosis de radiación le voy a poner a una mano, un cráneo o un pie. ¿Sí? Estos cálculos se hacen, no lo hacemos nosotros, de última lo hace el técnico físico, o si se hace, ¿no es cierto?, por ejemplo, en medicina nuclear. ¿Está, chicos? No quiero que se asusten. Sí, por ejemplo, tenemos que recordar todas estas formulitas chiquitas, pero no vamos a ponerle números. Bien. ¿Cómo vamos, chicos? Preguntas hasta ahora. ¿Alguna preguntita? Estas fórmulas también no las usamos nosotros en radiodiagnóstico, No, tampoco. no, gracias a Dios, no. Si en medicina nuclear, sí, se utilizan. ¿Está bien? Y muchas de esas también se utilizan, pero lo hacen los software de las computadoras en radioterapia. ¿Está bien? O sea, en radioterapia, justamente para irradiar a una persona
para poder hacer una apoptosis celular de una célula cancerígena, se utiliza, ¿sí?, todo esto que vimos recién, dosis absorbida, dosis equivalente, todo para utilizar y hacer el mayor daño posible a esas células enfermas, pero minimizar un efecto biológico a las células sanas. Entonces, tanto el técnico físico como médico físico sí hacen cálculo dosimétrico de todo esto, ¿sí? Quiere decir que si ustedes en algún momento de sus vidas quieren trabajar en radioterapia, que lo van a poder hacer, y después dicen quiero ser técnico físico, lo pueden hacer, ¿sí? Lo único que el curso de radiofísica intensiva, se puede decir, es de 1 año y algo más o menos en la CONEA, en donde se inscriben muchísimos y se reciben poquísimos, ¿sí? Porque es muy riguroso, porque bueno, justamente los cálculos deben ser exactos porque están, digamos, utilizando radiaciones ionizantes en el cuerpo de las personas y ese cálculo debe ser exacto, ¿sí? Pero nosotros como técnicos radiólogos, que vamos a estar en una sala de rayos, ¿sí?, no hacemos estos números, ¿sí?, pero sí lo tenemos que conocer. Bueno, ¿vale, chicos? ¿Seguimos? Un poquito más y después hacemos un break, ¿les parece? Sí, profe. Opa. Ese sí, profe, me sonó como... A descansar un poco de tantos números. Bueno, hacemos una cosa, chicos, paramos ahora, así después nos ponemos las pilas con qué, con detectores, ¿sí? ¿Vamos? ¿Salimos? Sí, profe. Ah, ahí ¿Cuándo están de acuerdo, ¿no? Esperen. ¿Cuándo nos conectamos? Son menos 20. ¿A las 6? ¿Hacemos un más? Bueno. A las 6 no entramos. Listo. Vamos. Listo. Chao, Bueno. chicos. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Hasta luego, profesor.